Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a clase. Vamos a estudiar la varianza. La varianza, al igual que en la clase anterior, el recorrido es una medida de dispersión, que ya en la clase anterior vimos cuál era el objetivo de este tipo de medidas, una medida de dispersión absoluta. La varianza se suele representar por esta S mayúscula con un cuadrado y un subíndice de X. Ahora un poquito más adelante vamos a hablar sobre la forma de escribirla y vamos a ver qué es la varianza. Pues se denota, como hemos visto, por esta S mayúscula con el cuadrado y el subíndice X. He puesto aquí que en algunas calculadoras se le llama también con esta expresión que tenéis aquí, la letra griega sigma con el subíndice n y el cuadrado. Os lo digo porque los cálculos de la varianza, como podéis ver aquí en la fórmula que se nos viene encima, son ya bastante complejos y hay calculadoras que nos permiten pues, hacer los cálculos de una forma automática, mucho más rápido, más preciso y sobre todo evitando errores. La varianza se define como la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones a la propia media. Eso puede parecer un poquito difícil de entender, pero lo que está diciendo es lo siguiente. De cada valor de nuestra variable estadística, tú calculas la distancia que hay desde ese valor a la media aritmética. Y con todos esos valores que vas a obtener, que es la desviación desde cada valor a la media aritmética, con todos esos valores calculas una media. Y esa media es la varianza. Como podéis ver aquí en la expresión, a cada valor x sub i le restamos la media. Lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por n sub i. ¿Por qué lo elevamos al cuadrado? Pues se eleva al cuadrado para evitar que haya signos negativos. Porque a nosotros lo que nos interesa es saber la distancia en términos absolutos que hay desde un valor a la media. Si la distancia son 3 unidades, yo me quedo con que son 3 unidades. Me da igual que sean hacia un sentido o hacia otro. Me da igual que sean menos 3 o más 3. Yo quiero saber cuánto es esa distancia absoluta. Por eso en la expresión aparece elevado al cuadrado y lógicamente se multiplica por la frecuencia absoluta de cada x sub i porque hay que hacerlo para cada valor. De todas formas, tampoco tenéis que saber deducir la fórmula. Os tenéis que quedar con lo que pone aquí en la definición, como que es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones a la media de cada uno de los valores de nuestra variable estadística. En primer lugar, me gustaría hablar un poquito sobre la notación a la hora de referirnos a la media, por si os encontráis en diferentes libros que se le llama de diferente forma. A la fecha de grabación de esta clase, en el libro de texto que hay en vigor, se le denota de esta forma: S mayúscula cuadrado con un subíndice X. Este subíndice X hace referencia a la variable estadística que nosotros estamos estudiando. Os estaréis preguntando, ¿qué sentido tiene que hagamos referencia a la variable estadística que estamos estudiando? Si solo tenemos una, pues lógicamente la varianza va a hacer referencia a esa variable estadística. Lo que ocurre es que más adelante vamos a estudiar distribuciones de dos variables, distribuciones de frecuencias de dos variables. Entonces tendremos que calcular la varianza de una variable y la varianza de otra variable. Entonces, en esos casos sí tiene sentido y es estrictamente necesario que le tengamos que añadir el subíndice para saber la varianza de qué variable es. Así tendremos, por ejemplo, la varianza, de la variable y. Si tenemos una distribución con dos variables estadísticas, la x y la y, pues lógicamente cuando estamos calculando la varianza y la estamos escribiendo, tenemos que poner el subíndice para que el lector, para que nosotros sepamos
si esa varianza se refiere a la variable estadística X o a la variable estadística Y. Como ahora mismo solo estamos estudiando una sola variable estadística, pues entonces la vamos a llamar S cuadrado, porque no tiene sentido que hagamos referencia a la X cuando es la única variable que tenemos. De hecho, en casi toda la bibliografía que podéis encontrar sobre estadística descriptiva, cuando se está trabajando solamente con una variable estadística, a la varianza se le llama simplemente S cuadrado. Y hay que tener también muy presente que, como he dicho antes, en algunas calculadoras se le llama así, sigma sub n al cuadrado. Incluso en algunos libros, suelen ser poquitos, a la varianza también se le llama así. En el caso de que hubiese dos variables, pues en esos libros se llama sigma cuadrado de nx y sigma cuadrado de ni. Pero bueno, esto es algo anecdótico. Vosotros no tenéis por qué saberlo. Entonces, nos quedamos con esto que he explicado aquí, con esto que he explicado aquí y con esto que es simplemente anecdótico, pero en la mayoría de las calculadoras no lo llaman ni así, ni así, ni así, lo llaman así, entonces tenemos que saber identificarlo también. Otro aspecto muy importante de la varianza son las unidades. Como podéis ver, las unidades da a entender que son las mismas, se puede entender en la fórmula, me refiero a que son las mismas que la variable estadística X pero al cuadrado. Entonces, las unidades diremos que son las de la variable estadística X, pero al cuadrado. De cuadrado. Ahora lo he escrito bien. Si, por ejemplo, nuestra variable X sub Y fuese el salario en euros de unos trabajadores, pues la varianza tendrá las unidades de euros al cuadrado. Seguramente ahora la duda que os estará surgiendo es, bueno, tengo aquí dos expresiones para calcular la varianza. Esta primera, donde tengo un sumatorio de los x sub y menos la media elevado al cuadrado por los n sub y partido por n, y tengo esta otra que tengo aquí al final. ¿Cuál de las dos expresiones es la que tenemos que utilizar? Bueno, lo más cómodo, y esto ya es algo, como se suele decir, a gusto del consumidor, es usar esta última expresión que tenemos aquí. Es decir, yo prácticamente siempre usaré la expresión esta, la de s cuadrado es igual al sumatorio de los x sub y al cuadrado por los n sub y partido por el n mayúscula menos el valor de la media al cuadrado. Esta expresión, al menos a mí, me parece muchísimo más fácil y cómoda de utilizar. Más adelante en esta clase vamos a hacer un ejercicio y vais a entender por qué esta fórmula es mucho más cómoda de utilizar, aunque ya digo que para gusto los colores. En muchos libros utilizan siempre esta fórmula de la x sub y menos el valor de la media al cuadrado, en otros esta que tiene aquí dos términos que se están restando. En fin, yo voy a usar básicamente esta última. Y veréis con los truquitos y las pautas que os voy a dar que es realmente sencillito usarlos. Vamos a continuación a estudiar las propiedades de la varianza antes de meternos con el ejercicio y viendo cómo es su cálculo, porque en este caso, a diferencia de otras magnitudes o de otras medidas estadísticas, la propiedad de la varianza tiene bastante peso y es bastante importante y además suelen preguntarlo muchísimo en los exámenes. He dejado aquí las dos expresiones de cálculo que tenemos, las dos expresiones con las que podemos calcular la varianza, porque nos van a resultar muy útiles para poder comprender estas cuatro propiedades. La primera dice que la varianza siempre es positiva y mayor que cero. Es obvio, eso es obvio. Si miramos la primera expresión, esta primera expresión, aquí se ve muy claro.
Primero porque tenemos una recta, que esa recta puede ser positiva o negativa, me da igual, pero esa recta está elevado al cuadrado. Ya sabéis que cualquier número elevado al cuadrado es un número positivo. Lo multiplicamos ese número positivo por un n sub i, que es la frecuencia absoluta, que es también un número positivo. Por lo tanto, positivo por positivo, positivo. Y tenemos que hacer ese producto y sumarlo k veces. Por lo tanto, vamos a estar sumando k términos que son positivos. Por lo tanto, si tú sumas k veces números positivos, te va a quedar un número total que es positivo. Y ese número total se divide por la n mayúscula, que es también un número positivo. Por lo tanto, positivo entre positivo, positivo. Es decir, la varianza siempre va a ser mayor o igual que 0. Y cuidado con el signo mayor o igual, porque la varianza puede ser nula. Eso encaja con el siguiente punto. Si todos los datos son iguales, la varianza es nula. Y quiero que veáis esta flecha de doble implicación. Es decir, esto que escribo aquí es correcto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Es decir, si todos los datos son iguales, la varianza vale 0. O lo que es lo mismo, si la varianza vale 0 es porque todos los datos son iguales. Eso se ve también muy bien en esta fórmula que tenemos aquí. La única forma de que esta expresión nos dé un número 0 es que el valor de la variable y el valor de la media sean iguales. Entonces, si todos los valores de la variable son iguales al de la media, esta recta va a quedar 0. 0 al cuadrado es 0. 0 por un número, el de la frecuencia absoluta de cada valor de la variable estadística va a ser 0. Vamos a sumar k veces el valor 0. 0 entre un número nos va a quedar 0. Es decir, la propiedad 1 y 2 se ve muy clara con esta expresión de la fórmula que tenemos aquí. Vamos con la siguiente expresión que es muy importante. Dice que la varianza es invariante frente al cambio de origen. Eso significa lo siguiente, que si tenemos una variable estadística x sub i y la cambiamos por otra que sea la suma de esa x sub i más un número constante, llamando a esa nueva variable y sub i, las varianzas de las dos variables x e y son iguales. Y eso es muy importante. Lo vamos a ver en clases posteriores y suelen preguntarlo bastante en los exámenes. Es decir, tú tienes una variable x sub i y tú decides crear una nueva variable que se va a llamar y sub i, que va a ser la variable antigua más un número a. Lógicamente, los valores de tu distribución van a cambiar. Si tuvieses, por ejemplo, aquí 1, 5 y 7 y el a fuese, por ejemplo, vamos a suponer que este a vale 5, pues para 1 tendrías aquí 6, para 5 tendrías 10, para 7 tendrías 12. Es decir, tú lo que harías es cambiar estos valores que tienes aquí por estos valores que tienes ahí. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la varianza de estos valores que tenemos aquí es la misma que la de estos que tenemos aquí. Es decir, al haberle sumado a todos los valores de nuestra variable estadística x el mismo valor a para obtener una nueva variable que se llama y, las dos varianzas van a ser iguales. Eso se dice de una forma fina como que la varianza es invariante frente a un cambio de origen, y yo creo que se ve aquí claramente y se entiende bien, ¿verdad? Vamos a la última propiedad. La última propiedad dice que si hacemos un cambio de variable, otro cambio de variable, ¿no? Y de x sub i pasamos a una nueva variable que sea la x sub i antigua por un número b, entonces la varianza de la nueva variable es ese número b al cuadrado por la varianza de la antigua variable. Vamos a ver cómo nos quedaría eso. Nosotros tenemos una variable x sub i y vamos a pasar de esa variable x sub i a una nueva variable que se va a calcular multiplicando un número b por la variable vieja. Vamos a poner un par de valores solamente, o tres, los mismos que antes, 1, 5 y 7. Vamos a suponer que ese b vale 2.
Pues entonces, donde teníamos 1, ahora tendremos el valor 2. Donde tenemos 2, ahora tendremos el valor 10. Y donde teníamos 7, ahora tendremos el valor 14. Estamos multiplicando por 2 todos los valores de la x sub i para obtener los nuevos valores de la y sub i. Pues lo que nos está diciendo esta expresión es que la varianza de la nueva variable es igual a este número por el que hemos multiplicado la antigua variable al cuadrado por la varianza de la antigua variable. Aquí podéis ver que me he confundido y esto debería de ser una x. ¿De acuerdo? Se entiende bien, ¿verdad? Es decir, obtenemos una nueva variable multiplicando todos los valores de la vieja por un valor constante, todos los valores por ese mismo valor, pues la nueva varianza sería la vieja varianza multiplicado por ese número pero al cuadrado. Esa varianza también, esta propiedad, también es muy importante y se dice, y esto lo preguntan también mucho en los exámenes, que esto significa que a la varianza le afectan los cambios de escala en la variable. Lo suelen preguntar así en las preguntas tipo test que se suelen poner en los exámenes. Preguntan mucho que si la varianza es invariante frente al cambio de origen o frente a los cambios de escala. Ya veis que a los cambios de origen no es, es totalmente invariante, mientras que para los cambios de escala sí hay un efecto de cambio. Vamos ahora a hacer el ejercicio a ver cómo se calcula la varianza de una forma ordenada y evitando los errores. Y sobre todo, disculpad por este pequeño error que he cometido aquí y que ya he subsanado, ¿vale? S sub i al cuadrado es igual a b al cuadrado por s sub x al cuadrado. Es decir, la varianza de la nueva variable es igual a la varianza de la variable vieja por s número b al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer el ejercicio. Bueno, pues en este ejercicio nos da la siguiente tabla donde nos están mostrando los gastos en euros de 1.200 familias. Vamos a suponer que son los gastos en euros en un periodo arbitrario de días de vacaciones, por ejemplo, en 4 días de vacaciones. Quiero en primer lugar hacer una pequeña puntualización. Quiero que veáis que los valores de nuestra variable estadística, que son intervalos, los he escrito así de esta forma. Entonces, quiero que sepáis que cuando yo estoy escribiendo esto, 100, 150, que es la notación que a fecha de grabación de esta clase es la que se usa en el libro de texto, esto realmente hace referencia a este intervalo. Es decir, al intervalo que está cerrado por la izquierda y abierto por la derecha. Entonces, para no tener que cambiar la tabla esta 4 veces, una por cada fila, pues lo he dejado así y entonces haré referencia a esto, a que el intervalo 100-150 se está refiriendo al intervalo 100 cerrado, 150 abierto. Es decir, siempre vamos a considerar cerrado el intervalo por la izquierda y abierto por la derecha. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajamos nosotros con esta tabla y calculamos la varianza. Voy a borrar esta puntualización que he hecho aquí. Lógicamente, pues esto sería los intervalos, como ya he dicho, L sub i menos 1, L sub i, y el número de familia pues serían los n sub i, siendo este 1200 nuestro n mayúscula. Entonces vamos a calcular la varianza de esta distribución de frecuencia de datos agrupados, pues utilizando esta expresión de aquí. Claro, aquí uno se hace la siguiente pregunta. Vamos a ver, si yo tengo una distribución de frecuencias de datos no agrupados, la x sub i es el valor que toma cada una, que toma nuestra variable estadística. Los x sub i son cada uno de los valores que toma nuestra variable estadística. Pero, ¿qué ocurre cuando nosotros nos encontramos con datos agrupados como los que estáis viendo ahora mismo en pantalla? Lógicamente, ¿a qué llamamos x sub i? Pues en este caso, cuando los datos son agrupados, el x sub i va a ser, como ya os podéis imaginar, la marca de clase.
La marca de clase que se calcula como el extremo izquierdo más el extremo derecho partido por 2. En una de las primeras clases del curso donde yo os explicaba qué era la marca de clase, cometí un pequeño error y puse aquí un menos. O sea, lo dije bien, pero lo escribí mal y puse aquí un menos. Puse una anotación en la descripción del vídeo avisando de ese error. Pues aquí aprovecho para recordarlo. Esto es una suma. La marca de clase es el punto medio del intervalo. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. Cuando tengamos una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados en clases o intervalos, lo primero que vamos a necesitar, viendo esta fórmula de aquí, ¿qué es lo que es? Pues lo primero que vamos a necesitar es la marca de clase de cada uno de los intervalos. Por lo tanto, el primer paso que vamos a tener que hacer a la hora de calcular la varianza es añadir una columna donde aparezca la marca de clase de cada intervalo. Marca de clase. O la marca de clase de cada clase. Por lo tanto, deberíamos de añadir a continuación una columna donde aquí pondríamos el x sub i. Así, de esa forma. El segundo paso que tendríamos que dar, ¿cuál es? Bueno, pues aquí, como podéis ver, tenemos, a la hora de calcular la varianza, tenemos la resta de dos términos. Este de aquí y este de aquí, que es la media. Nosotros sabemos que la media se calcula como el sumatorio de cada valor de mi variable estadística por su frecuencia partido por el n total. Lógicamente, como estamos trabajando con clases, con intervalos, esta x sub i, ¿a qué hace referencia? ¿A los valores de mi variable? No, a la marca de clase. ¿De acuerdo? Esta x sub i sería la marca de clase. Entonces, como nosotros tenemos que calcular la media, que se calcula así, pues tiene sentido que el segundo paso sea añadir la columna donde multipliquemos cada marca de clase por su frecuencia absoluta. Y ponemos aquí el x sub i por el n sub i. Esta columna de aquí. ¿Por qué hacemos eso? ¿Para qué lo hacemos? Os estaréis preguntando, ¿no? ¿Con qué objetivo hacemos eso? Pues muy sencillo, porque si yo hago eso, aquí debajo de la columna voy a poner, si yo sumo todos los valores que voy a obtener aquí tendré la suma de los x sub i por el n sub i, que es precisamente esto que tengo que calcular aquí para poder determinar la media. Entonces, una vez que sumo esta columna, lo que obtengo es el numerador de esta expresión, y dividiendo este valor de aquí entre los 1200, que es la n mayúscula, que es la suma de todos los elementos de esta columna, ya tendría yo la media. ¿Cuál sería el tercer paso que tenemos que dar para poder calcular la media? Pues puede que alguno de vosotros ya lo esté intuyendo. Ya, habiendo calculado la media, pues lo que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado, que eso es lo de menos. Para calcular este término que yo tengo aquí, como aquí lo que tengo son los productos del x sub i al cuadrado, de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia absoluta de cada marca de clase, pues tiene sentido que yo añada una columna que sea los x sub i al cuadrado por el n sub i. Y entonces yo añado esa nueva columna y aquí pongo el x sub i al cuadrado por el producto de n sub i. Es decir, yo cada uno de estos valores que tengo aquí lo voy a calcular como elevando al cuadrado el valor de x sub i y multiplicándolo por el valor de la n sub i. Cuando haya calculado todos los valores de mi columna, sumo la columna y aquí tendré el x sub i al cuadrado por n sub i, que es el numerador de esta expresión que tenemos aquí. Por lo tanto, dividiendo todo este número entre los 1200, que es la n mayúscula, ya tendríamos este sumando de aquí.
Entonces, con este sumando de aquí y restándole el cuadrado, que es este sumando de aquí entre esto, ya tenemos calculada la varianza. Entonces, voy a replantear un poquito lo que hemos hecho porque quizá lo haya dicho muy rápido y necesitáis procesarlo. Mi expresión es esta que yo tengo aquí, que la voy a escribir así. El s cuadrado es el sumatorio de los x sub i cuadrado por los n sub i partido por n menos la media al cuadrado. Pero la media la voy a escribir así porque quiero que se vea claramente el por qué hago cada cosa. Y todo esto al cuadrado. Es lo mismo, ¿verdad? En vez de escribir la media al cuadrado, he escrito esto que es la media pero al cuadrado. Entonces, en primer lugar, meto la columna de la marca de clase, porque la voy a necesitar. Calculo todas las marcas de clase. En segundo lugar, lo que tengo que hacer es, voy a calcular la media, pues calculo este sumando que tengo aquí. ¿Cómo? Añado la columna donde multiplico la marca de clase por la frecuencia absoluta de cada marca de clase, de cada clase. Obtengo todos los valores de la columna y los sumo. Y entonces obtengo el sumando este, que es este de aquí. Yo ya tendría este valor aquí. Después, para poder calcular esta parte que tengo aquí, porque estaréis pensando, bueno, Fran, pero hay que dividir entre n mayúsculas. Sí, pero el n mayúsculas son 1200, que es sumar la columna de los n sub i, que eso no tiene dificultad. Eso lo hacemos después al final. ¿Cómo calculamos este sumando que tenemos aquí? Pues metemos una columna con la x sub i cuadrado por la n sub i. Es decir, cada valor de cada marca de clase lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por el valor que tenemos a su izquierda. Obtenemos todos los valores y entonces al sumar toda la columna lo que tenemos es el sumatorio de la marca de clase al cuadrado por la frecuencia, que es esto de aquí arriba. Entonces, una vez que tengamos este número, la n lo tenemos, porque nos lo da el dato, nos lo da el ejercicio. Tenemos este número, tenemos este número, tenemos este número y tenemos este número, pues ya simplemente hay que hacer las cuentas. Bueno, pues vamos a hacerlas. Bueno, pues aquí tenemos nuevamente la tabla anterior, pero yo ya he añadido todas las columnas. Aquí pone x sub 1, esto sería x sub i. Esta columna sería el li menos 1 l sub i. Aquí así y esto así. Esto es la n sub i. Este es el n mayúscula. Entonces, este valor que tenemos aquí, que es la suma de todo esto, esto sería el sumatorio de los x sub i por los n sub i. Como esta es la columna de los x sub i cuadrado por n sub i, este valor que tenemos aquí sería, como hemos visto anteriormente, el sumatorio de los x sub i al cuadrado por los n sub i. Y aquí tenemos el valor de n. Entonces, aplicando la fórmula anterior de la media, de la varianza, que la voy a poner ahora mismo en pantalla, aquí la tenemos, pues entonces diríamos, el valor de mi varianza será igual. Pongo una fracción. Este sumatorio de aquí sería esto de aquí, que es este valor, 37,062,500. La n es 1200 menos la media, que se calculaba como esto que tenemos aquí, porque la fórmula de la media os recuerdo que era x sub i por n sub i partido por n mayúscula. Pues bueno, n sub i por x sub i es lo mismo que x sub i por n sub i. El producto es conmutativo. Entonces me quedaría que sería este valor de aquí, 205 así entre 1200. Y esto al cuadrado, que es la media. Bueno, voy a ir haciendo las operaciones de una forma muy cuidadosa. Esta fracción de aquí, este cálculo, os voy a decir cuánto me da. He tomado 3 decimales, esto me quedaría
30.885,417. Esta división que tengo aquí dentro me queda 170,833. Entonces finalmente esta expresión me quedaría 30.885,417 menos 170,833 al cuadrado. El valor de este cuadrado, os estoy poniendo los resultados paso a paso por si me hubiese equivocado en alguno, que no creo porque lo he revisado muchas veces, me disculpéis y lo hagáis vosotros bien. Lo importante es que no os equivoquéis vosotros y que sepáis cómo se hace. Este número me queda 29184,028. Por lo tanto, esto será igual a este número menos este, y a mí me sale esto 1701,389. Esta sería la varianza, cuyas unidades serían, pues como las unidades de mi variable son en euros, pues las unidades serían euros al cuadrado. Entonces, como podéis ver, a la hora de hacer este tipo de cálculo es conveniente que os organicéis como os he explicado hace unos minutos. Es decir, que vayáis añadiendo las columnas que vayáis necesitando. Siempre es más fácil hacerlo así con columnas y después sumarla entera que tener que ir con la calculadora escribiendo aquí, por ejemplo, en este caso, esto más esto más esto más esto y poner aquí una fracción súper larga. Siempre creo que es mucho más cómodo hacerlo de esta forma así con tablas. De todas formas, para gusto colores, pero ya digo que esta forma es mucho más eficaz y sobre todo reduce el número de errores. Bueno, pues espero que os haya gustado la clase, que os haya resultado útil. Si tenéis alguna duda me la preguntáis, que gustosamente os la responderé y nos vemos en la siguiente clase. Que paséis un buen día.